A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en los estadios, que está muy relacionado, por lo menos es lo que pienso yo cuando he estado reporteando esto. Llevo mucho tiempo reporteando el tema de la violencia en los estadios, desde el año más o menos 2000, y cada vez estoy más convencido que aquí no solamente se trata de violencia en los estadios, sino que la violencia en los estadios es una especie de lugar de ensayo para otro tipo de delitos del crimen organizado, para conversar de este tema y también del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver cómo funciona ese ministerio, hay mucha expectativa, y cuando sabemos que a veces los ministerios no aseguran que esto va a cambiar. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, está acá en el estudio. Un millón de gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Kike, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con usted. Oye, mira, lo que comentaba. Las barras bravas cuando nacieron tenían un tinte incluso un poquito más político por la coyuntura, sobre todo los de abajo. Tenían líderes claros, líderes que se entendían con la dirigencia. De hecho, la U tuvo una escuela de los de abajo. Pero esto ha ido mutando, eran violentos en ese tiempo ya, pero esto ha ido mutando ya a unas organizaciones más grandes y que uno tiene las sospechas fundadas, que están muy relacionados con las coyunturas nuevas que tiene Chile respecto de la delincuencia. Esto de marcar territorio, que antes no se veía tanto, se veía poco, ahora ya están las poblaciones pintadas enteras, cosa darse una vuelta, Puente Alto, la otra vez fui a darme una vuelta y están divididos los territorios, además matemáticamente, casi es perfecto, o sea, hasta que donde llega Colo-Colo parte la U. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? Además con el impedimento de poder movilizarse, porque un hincha de la U no puede pasar al otro lado. Entonces, ¿cómo ves tú este tema que obviamente que por el desenlace del partido la otra vez se puso en la agenda, pero nunca ha pasado este tema? Así es. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero, si pensamos que el problema, lo que está pasando solo al interior de los estadios, evidentemente no vamos a tener ninguna herramienta para solucionarlo definitivamente. O sea, obvio que tenemos que tener mayor seguridad en las puertas, que la tecnología puede ayudar, reconocimientos faciales y otras cosas que han usado en otros estadios del mundo y que sí han mostrado que dejan la actividad deportiva dentro de un círculo de protección, y eso pareciera tener algún impacto positivo. Pero incluso los casos más emblemáticos en el mundo, como el de Inglaterra con los hooligans, claro, o sea, años 70, 80, después controlaron el interior de los estadios, pero se desplazó esa violencia a los exteriores. Y eso es algo que se sabe menos, pero que tampoco lograron ellos con este tipo de medidas solucionar el problema definitivamente. Lo que tú dices, claro, es mirar el otro extremo, que es absolutamente necesario, que es donde se generan las diferencias, lo que hay que preguntarse es por qué un hincha genera, o en conjunto, por qué los hinchas generan estas condiciones de violencia. Y evidentemente hay unas manifestaciones, que esas son manifestaciones de condiciones mucho más basales. Por ejemplo, en los jóvenes los afanes de pertenencia. O sea, todos fuimos adolescentes y el mayor temor que uno tenía no era, no tener los recursos a futuro, y eso que se piensa, por ejemplo, que dicen, no, un joven prefiere vincularse a actividades delictivas porque piensa que va a ganar mucho más que en otra actividad. La verdad, un niño de 12 años no está pensando en cuánto va a ganar a futuro. Lo que está pensando es cómo pertenezco a un grupo que me valide, para el cual yo sea valioso. Si ese grupo, si la familia no entrega ese valor, evidentemente lo va a buscar con más ansias en un exterior, y eso lo va a obligar a generar acciones para pertenecer a ese grupo. Y ese tipo de acciones muchas veces son acciones violentas, son acciones delictivas, que van reemplazando los colegios, las familias, y que van validando ciertas conductas que son antisociales, menos contra las prosociales. Claro. Entonces hay que mirar esa base. Lo que tú dices es muy claro, los barrios pintados ahí se empiezan a vincular. Entonces, en el barrio se produce nuestro grupo de pertenencia, esos grupos de pertenencia se asocian con clubes deportivos y se asocian también con conductas delictivas. Y esa sociedad es la que genera, después se traslada a los estadios y genera la violencia que estamos viendo. O sea, no es en el estadio donde se genera socialmente en pasos mucho anteriores, en la sociedad, en territorios, y desde ahí se traslada. Y ahí es donde tenemos que buscar las soluciones. Claro, porque yo lo conversaba con las autoridades del gobierno pasado y de este gobierno ahora. Estaba conversando hace 3 días con una autoridad importante del gobierno y le decía, miren, si ustedes se meten en este tema, matan no 2 pájaros en un tiro, matan una bandada completa, porque dentro de esos grupos que están en las barras bravas están los soldados de los narcos.
están los desertores del sistema escolar, están los niños que pasaron por el Sename, están las armas ilegales en Chile. O sea, no es una barra, es el universo de problemas sociales que tenemos en Chile que están ahí resumidos. Y las barras, dentro de todo la porquería que son, tienen una gracia que concentran en su núcleo a todos estos personajes. Entonces, apuntándole a esos grupos, uno puede infiltrarlos todos, porque no son tan difíciles de infiltrar, a diferencia de los grupos radicales mapuches, que por idioma, por pertenencia, porque las comunidades son cerradas. Esto es el que se suma, y entonces, pucha, tendríamos una descripción, un focus group, por decirlo de alguna manera, total de los problemas que tenemos en las poblaciones chilenas. Así es un punto bien importante. Yo no lo había escuchado planteado así. Lo que sí, y nosotros como Fundación Paz Ciudadana siempre empujamos, es que evidentemente la solución más definitiva para los problemas de delito e inseguridad son las preventivas. Uno con controles, con cámaras, con mayor persecución penal, estos discursos fáciles de la puerta giratoria y esas cosas, al final lo que va a solucionar siempre es lo que pasa post delito. Pero el delito ya ocurrió. Entonces, ¿qué pasa pre-delito? Y ahí están todos los programas sociales que pueden ayudar a reescolarizar a los niños, incluso programas psicológicos que pueden ayudar a deconstruir pensamientos antisociales y construir pensamientos prosociales, el tener grupos de pertenencia prosociales también para los jóvenes, niños, etcétera. Pero todo eso parece ser demasiado grande para un programa de gobierno, tanto en tiempo, porque evidentemente los resultados de eso van a ser más de largo plazo. Y son procesos lentos. Y son procesos lentos, pero el impacto que pueden tener, y países que han tomado estos caminos tienen impactos muy definitivos, pero claro, 15 a 20 años. Claro. El problema es que el tema de la inseguridad siempre pareciera ser tan urgente, el sentido de urgencia es tan grande, que posterga este tipo de soluciones, porque todos decimos, no, es que hoy día no podemos estar pensando en el largo plazo. Hoy día tenemos que solucionar esta urgencia. Esa urgencia ha venido hace 20 años. El tema de la urgencia en seguridad, hace 20 años que ya venimos hablando de la urgencia y hemos seguido postergando las medidas que son definitivas por la urgencia. Si lo hubiéramos solucionado, si hubiéramos implementado medidas preventivas hace 20 años, hoy día ya tendríamos un panorama absolutamente distinto. Entonces, ¿qué medidas? Y lo que tú planteas me parece súper interesante, porque nosotros, como te decía, lo que promovemos es lo preventivo, pero lo preventivo parece que es demasiado grande. Primero en tiempo sabemos que se va a demorar, pero también pareciera demasiado grande porque es como, claro, si terminamos con todos los problemas sociales de Chile, vamos a tener menos inseguridad. Pero la verdad es que no es eso lo que va a solucionar el problema de inseguridad, sino súper deseable terminar con todos los problemas sociales. Pero cuando uno mira cuáles son los factores de riesgo que determinan el inicio de conductas delictuales, son mucho más puntuales y están radicados en ciertos grupos de la población muy específicos. Por ejemplo, niños que están siendo excluidos del sistema escolar. Claro. Y niños que son hijos de papás que están privados de libertad. Niños que tenemos noticias de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hijos de mamás que han sido víctimas de violencia. Hay muchos factores. Niños que no fueron llevados al control de niños sanos en el sistema de salud. O sea, tenemos un montón de información en el sistema que si uno la recopila, uno puede identificar muy puntualmente cuál es la población que está en riesgo. Claro, ¿y por qué el cabro termina ahí? Termina entrando a la cancha con una especie de hacha. Claro, el cabro ese tiene un historial que lo llevaba, todo indica que iba a terminar ahí. Efectivamente, y uno puede seguir eso. Y por lo tanto, hacer un análisis de qué es lo que está pasando en los estadios, donde evidentemente se están manifestando problemas de inseguridad grandes, uno podría permitirle identificar a esos niños y poder generar estos programas de tratamiento, de programas que son preventivos, que permiten protegerlos para que no se manifiesten estas conductas delictivas. Claro. Pero también, evidentemente, tenemos que mirar los estadios. O sea, no es uno solo. Esto es lo que ha estado ausente, es esto. Pero también tenemos que mirar los estadios y en los estadios tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando a través de los clubes y cómo han validado ciertas actitudes de las barras. Claro, también. porque le escuché a Aníbal Moza, lo personifico en él, pero también puede ser, prácticamente todos los equipos tienen problemas con las barras de Santiago y afuera. Entonces, dicen, no, todo lo que pasa en el estadio para afuera no es responsabilidad nuestra. Pero en la semana basta ir al Monumental. Fui la otra vez y hay un grupo de hinchas que son prácticamente funcionarios del club, que están pululando todo el día ahí. Entonces uno dice, bueno, si están todo el día acá, ¿en qué trabajan? ¿De qué viven? La otra vez la gente de la U viajó, llegaron en masa a Buenos Aires, se moraron de un lunes a un viernes, harto niños, entonces, y no son hinchas que compran la entrada, sino que uno dice aquí ya, sospechoso, contratar los buses. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga las entradas? Entonces, acá hay un mundo, un ecosistema que los clubes, claro, el fin de semana se refleja lo que pasó, pero en la semana
todo el día hay gente pululando ahí que uno lo identifica, se conoce, los jugadores los conocen, los jugadores les dan plata, porque si no corren riesgo. Entonces, yo creo que se puede hacer una labor de inteligencia importante y va a ser lenta, como dices tú, es súper importante eso, pero ya partir, pues. Efectivamente. Pero eso es mucho más rápido. O sea, las medidas que uno pudiera tomar en tratar de controlar la relación que existe entre los clubes entre las barras y los clubes es algo que podría tener un impacto más inmediato y que no es tan difícil, como tú bien dices, de pesquisar, de entender cuáles son esas dinámicas. Esto es un poco lo que pasa en Gendarmería, también un poco cuando el que uno tiene enfrente está dispuesto a asumir conductas delictuales, se hace imposible cualquier negociación sana. Claro. Entonces, aquí necesitamos control. Claro, porque no hay miedo. No, efectivamente. O sea, hay miedo, pero está en un solo lado. Sí, claro, hay miedo. Actúan gracias al miedo. Esos cabros chicos que entraron ahí no tienen miedo. No, y evidentemente hay una actitud que es antisocial y que puede parecer menor, el decir no, que quiere entrar gratis al estadio. Como que pareciera algo no grave, es como saltarte el torniquete de las micros. Claro. Algo parece, pero son las bases. Y lo pasan bien. Entonces, ¿por qué esos grupos están en la puerta del estadio tratando de entrar gratis? Porque hay una permisividad y hay una idea de ellos de que hacer esa actitud no genera ningún daño a nadie. Y hay harta planificación, Esos cabros piensan cómo meter el tiburón que metieron, el hacha, los cuchillos. Eso requiere ejercicio mental, concertarse, planearlo. Que tiene capacidades y que si uno los reconduce, podrían ser personas súper valiosas para la sociedad. Si eso es también, además, lo que tú planteas es muy cierto. La sociedad chilena, cuánto capital social está perdiendo por las conductas delictivas es enorme y podríamos tener una mucho mejor sociedad. Con esa energía podrían construir un edificio. Oye, y el tema, los hooligans, que yo también he leído harto y lo he visto, en general era gente grande, eran tipos hasta viejos, con algunos con motivaciones políticas, muy cercanos a los neonazis, claro, y les cayeron encima, les dieron como caja. O sea, hay unas documentales donde la policía con caballo, o sea, no he visto golpizas más grandes. Intervinieron los bares donde se juntaban estos tipos, se juntaban en los pubs y ahí se concertaban. Era un poquito como la ETA que se concertaba en las tabernas vascas. Pero en este caso hay muchos cabros chicos. O sea, aquí la mayoría de los cabros, esos que entraban a la cancha, no había ni un adulto prácticamente. A ver, pero yo creo que falta mucho estudio para poder entender las dinámicas, porque uno a través de las imágenes que va viendo, las edades de los jóvenes involucrados que va conociendo. Es que los líderes son mayores. Exactamente, Sí. yo creo que eso es. Sí. Los líderes suelen tener edades tampoco son muy mayores. En Chile, cuando uno mira las conductas delictuales en particular, que aquí está asociado, pero que no es solo delictual. Uno ve que las conductas delictuales las carreras delictuales son relativamente cortas. Las personas a los 35, 40 años sientan cabeza, como decimos en Chile. Ya. Y eso O están muertos. O están muertos. Efectivamente, esos son los dos caminos. Las tasas de mortalidad de las personas vinculadas en delitos son 10 veces más altas que las tasas de mortalidad de las personas no involucradas. Y esas personas tienden a desistir de la carrera delictual porque o tienen hijos, o se casan, o estuvieron a punto de morir, o murió algún amigo muy cercano, y se producen factores de vida que hacen que esa conducta delictual se detenga. Y por lo tanto uno podría pensar que hay adultos que están liderando estas organizaciones, no adultos mayores, adultos hasta 35 o 40 años, y que sí son muy atractivos como líderes para los jóvenes que se van involucrando con sus padres también en este tipo de conducta. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo Paz Ciudadana. A ver, el Ministerio de Seguridad se va a encargar de este tema. ¿Tú tienes fe en el Ministerio de Seguridad? ¿Crees que fue un buen paso? Ahora, obviamente que esto va a depender de cómo funciona, porque aquí hay seres humanos entre medio. Las cosas no funcionan por osmosis ni por las buenas voluntades, sino que hay que tener liderazgo, capacidad, gestión, en fin, un montón de cosas. Porque la idea puede ser buena y sí puede seguir siendo buena, pero si se hace mal, va a parecer que la idea es mala. Así es. O sea, me respondiste la mitad de la pregunta. Claro. Entonces, eso es. A ver, evidentemente, nosotros fuimos impulsores del Ministerio de Seguridad. Ya. Nosotros como Paz fundación Ciudadana queríamos un ministerio, Ya. por varias razones. Primero, porque el Ministerio del Interior tenía como tiempos muy asincrónicos con respecto a la seguridad. Entonces estaba la agenda de coordinación política, estaba la agenda de poner de acuerdo a los otros ministerios, que también como jefatura y gabinete, y eso la verdad es que no conversaba bien con seguridad y terminaba
terminaba siempre llevándose la agenda puntualmente, un problema puntual de seguridad se llevaba toda la agenda y después un problema político se llevaba la agenda también hacia otro lado y era muy difícil establecer políticas de largo plazo. Entonces, lo primero, teníamos que separar las funciones, parecía algo razonable. En segundo lugar, porque además la agenda de interior ya es extremadamente demandante. Entonces, en segundo lugar, queríamos tener equipos especializados. El Ministerio del Interior no era especializado en seguridad y a pesar de tener la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Interior que tenía ciertos componentes de seguridad, no eran suficientemente especialistas para poder coordinar el sistema. Y esa idea de que por tenerlos en Interior iba a ser mucho más fácil coordinar a los otros ministerios que tienen que participar en la seguridad, porque el problema de seguridad es multifactorial, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa con salud, con educación, con vivienda, con seguridad social, con el Ministerio de Desarrollo Social? Cuando uno piensa en quién coordina todos esos ministerios, la verdad es que parecía que el Ministerio del Interior iba a ser bueno en eso, pero como no tenía capacidades técnicas, no terminaba siendo capaz. Entonces, no por estar cerca de Interior, no logró coordinar mejor. Entonces, las capacidades técnicas eran fundamentales para poder coordinar a todos los ministerios. Con eso en mente dijimos, sí es necesario un Ministerio de Seguridad especializado, que sea capaz. ¿Para qué? Súper sencillo, para implementar políticas públicas efectivas en materia de seguridad. Implementar políticas públicas es distinto al día a día de reprimir, organizar a las policías. Porque queremos porque no hay que confundirse en eso. No, y porque la palabra es efectivas. Entonces, ¿efectivas en qué? En que resuelvan el problema, pero en el largo plazo. Que sean sostenibles en el tiempo. Porque las policías siguen dependiendo de Interior. No. Las policías pasan a depender del nuevo Ministerio de Seguridad. Está equivocado yo. Sí. La inteligencia se mantiene en Interior. Eso era y eso es lo que uno se lo cuestiona. La inteligencia está bien, hay ciertas materias de inteligencia que el gobierno interior tiene que conocerla y que son importantes, pero ¿quién es el usuario diario de la inteligencia? Pareciera ser más la policía. Lo otro va a ser, creo que puede ser residual lo que le mandan al interior. Entonces, es importante, por supuesto, pero no significa que no lo vayan a tener. O sea, también, pero lo que en el día a día, la inteligencia pareciera ser más necesaria en materia de seguridad y orden público que en materia de seguridad nacional. La prevención es básica para este ministerio, porque eso es importante meter, porque ¿cómo evaluamos a este ministerio? Porque bajan los homicidios. ¿Cómo vamos a decir si lo hizo bien o lo hizo mal? A ver, lo primero, efectivamente los delitos. Nosotros en Chile, cuando empeoran los problemas de inseguridad, primero no tenemos una claridad para poder medirlos, porque no hay cuál es el indicador. ¿Sí? Homicidio es uno, efectivamente. Pero cuando tratamos de buscar al responsable nos cuesta mucho. Y lo buscamos en el Ejecutivo completo, como que castigamos al presidente. Pero no necesariamente al ministro del ramo. Y ahora vamos a tener un ministro mucho más específico, por lo tanto deberíamos tener mucho más claro quién podría ser el responsable de bajar esos índices. Pero para ser justo no podemos esperar resultados inmediatos. O sea, tenemos que esperar ciertos tiempos y lo que primero tenemos que mirar... ¿Más o menos cuánto tiempo? Es que depende para distintas cosas. Para los homicidios tenemos que... lo que nosotros nos hemos propuesto es que a los homicidios tengamos programas efectivos, nosotros como fundación que estamos empujando ciertos programas, que bajen al menos en la misma escala en que subieron. Los homicidios subieron en los últimos 5 años alrededor de un 70%, entonces esperamos que en los próximos 5 años bajen un 70%. Que es tremenda tarea. Es tremenda tarea, pero bueno, son los mismos plazos que se demoraron en subir, entonces uno esperaría eso. Pero para lograrlo, lo más importante es ir mirando el proceso. Esto no va a pasar milagrosamente. El Ministerio tiene que empezar a implementar políticas que parezcan pertinentes para bajar la cantidad de homicidios. Y para eso tenemos que entender, al igual que en los estadios, tenemos que entender cuáles son los homicidios que se están generando hoy día en Chile. Y el aumento de homicidios no es violencia intrafamiliar. El aumento que sigue existiendo y que es muy grave y que tenemos que atacarlo, pero el aumento de homicidios está en organizaciones delictuales. Son homicidios con armas de fuego, sin imputado conocido, o sea, alguien que lo planificó y logró ocultarse después de cometerlo. Antes eran riñas en un bar, eran otro tipo. Y lo terrible es que los que matan a veces ni siquiera saben a quién mataron, porque son por encargo. Muchas veces por encargo. O sea, saben cuál es el blanco, pero no saben ni siquiera por qué. ¿Y por qué lo hizo? Le da lo mismo. Esto es mucho homicidio para establecer presencia territorial, para soberanía sobre ciertos territorios, ajustes de cuenta, etcétera. Y ese tipo de homicidio, para poder detenerlo, no se trata de vigilancia policial, por ejemplo, porque ocurren en lugares muy distintos. Entonces no vamos a lograrlo así, pero sí lo que se necesita es inteligencia policial. Es desarticular organizaciones delictuales. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Entonces, el nuevo ministerio, para poder bajar los homicidios, va a tener que desarticular organizaciones delictuales que actúan puntualmente en ciertos territorios, con una acción coordinada de las policías, del Ministerio Público y también con programas sociales. Porque cuando el Estado mete a un cabecilla, por ejemplo, en una organización delictual preso,
los niños suelen vincularse con conductas delictuales después, Claro. si es que uno no trabaja con ellos. Entonces esto tiene que ser, al igual que en los estadios, un trabajo conjunto, policial, de persecución, de sanción, por supuesto, pero también un programa social que sea capaz de generar las condiciones en el barrio para que esa condición de violencia que se produjo no se replique. Sí, los entornos sociales de estos cabros son fatales. De repente son los menos malos de todo el circuito familiar. O sea, Efectivamente. padres alcohólicos, drogadictos, narcotraficantes en la cárcel, violadores. Entonces, lo más probable es que ese niño, a los 3 años ya uno puede detectar que es de alto riesgo. O sea, valora, tiene los valores en escalas que son diversas, Claro. distintas a la de la sociedad que uno quisiera. Claro. Entonces, evidentemente, eso se empieza a manifestar desde edades súper tempranas. O sea, la disposición a iniciar conductas delictuales es mucho más alta en esos niños que en otra familia. Y por lo tanto, tenemos que identificarlos y implementar programas que sean preventivos en esos niños. Oye, Daniel, se nos acabó el tiempo. Te invitamos para la próxima vez porque mucho tema aquí, es muy amplio el giro y hay que ponerle cabeza a esto con tranquilidad porque aquí ya estoy escuchando, alguien dijo que vayan los militares a cuidar los estadios. Es una locura. Una locura. ¿Cómo un diputado de la República dice de tamaña sandés? Ya, muchas gracias.